Shopaholics! Hola a todas y a todos, ya estoy aquí con un vídeo nuevo, con muchísima ilusión y muchas ganas como cada domingo, y hoy os traigo un DIY. Me encantan las manualidades, ya lo sabéis, de hecho hay una lista de reproducción solo de DIY, de manualidades. La de hoy es súper sencilla, de andar por casa y muy rápida y fácil. Vais a ver cómo personalizo o cómo reciclo unas camisetas de invierno de Irene y las vamos a aprovechar todo el verano. Si me estás viendo por primera vez y acabas de llegar a este vídeo por el título o por cómo reciclar unas camisetas, suscríbete al canal, que tengo muchísimos vídeos y de temáticas variadas aquí abajo. Os espero y os mando un besito muy fuerte. Como os decía antes, el vídeo de hoy es muy facilito y además a mí me encanta porque Irene participa de él. Yo hago partícipe a Irene de todas estas cositas. No veáis la ilusión que le hace a los niños, en serio. Participar contigo, personalizar, crear sus camisetas, su ropita, pintar, bueno, les encanta. Además, creo que este es un truco muy bueno para seguir aprovechando la ropa de los peques que le queda nueva, y claro, la ropa de este invierno, para el invierno que viene, a mi niña no le va a valer, ni a los vuestros tampoco. Entonces, ¿qué haces? Obviamente, pues la donas, la das, haces paños, no lo sé, lo que se os ocurra, pero claro, es ropa que ya no vas a volver a aprovechar, salvo que la reutilices de esta forma. Así que venga, os dejo con el paso a paso de cómo reciclar 3 camisetas de invierno y usarlas todo el verano. ¡Vamos allá! Vamos a empezar con esta blanca básica y lo primero que hago es cortarle las mangas, hacer la manga sisa y el cuello también. Y ahora lo que hago es estirar un poco el algodón, que se dé de sí, que ya coja forma. Le corto la costura de abajo y empiezo a hacer flecos en una esquina. Pongo un cartón como medida y así hago los flecos todos del mismo tamaño. Ahora voy tirando de cada fleco de uno en uno para que vayan cogiendo forma. Ahora le pongo un cartón por dentro porque voy a dibujar, a rotular algo. Estos rotuladores son especiales para textil, se pueden lavar perfectamente y no se borran. Estos en concreto son del Lidl, pero los tenéis en cualquier librería. Y bueno, podéis utilizar una plantilla, dibujarle en lápiz por encima, pero ya sabéis que, bueno, a mí me encanta pintar, dibujar, creo que, bueno, no se me da mal del todo y ya lo hago directamente. Si no, ya digo, utilizad plantilla sin problema. Y al acabar también me apetece ponerle un detallito. En esta ocasión, pues mira, le pongo un corazón, pero podéis poner lo que os dé la gana, lo que os apetezca. Y ya está lista la camiseta. Ahora con los bordes de la manga voy a cortar unas tiritas y hacer otros flecos más largos. Hago 6 y se los pongo así como detallito en el hombro. Creo que le queda genial porque arma un poquito más la camiseta, ¿no? Y que no se vea así el hombrito pues como tan desnudo. No sé, me gusta el toque que le da. ¿Pero cómo te queda, mi amor? ¡Genial! ¡Genial! ¡Ay, que me encantan! Aquí tenéis flequitos por delante, love, su corazón. A ver los hombros. Mirad los hombros, ¿veis? Sin manga. ¿Veis? Por detrás no lleva flecos. La segunda es la negra, igualita que la blanca, una básica de manga larga. Y en esta ocasión no le voy a hacer nada por debajo, porque mira, me gusta ya que sea así desigual y además como tiene este corte lateral, me gusta. Bueno, los flecos en las mangas se los hago sin llegar arriba de todo, dejo como medio centímetro más o menos de margen. En cuanto están todos, hago lo mismo que antes, voy tirando de uno en uno para que cojan forma. Y ahora hago la otra manga. Corto el cuello también y lo estiro. Vuelvo a utilizar el cartón porque esta la voy a hacer más rockerilla y le voy a hacer unos cortes y a poner un fleco por ahí anudado para que la haga más gamberrota. No sé, fue una idea así de última hora y creo que va a quedar muy graciosa también. Ya está lista, así es como queda. Y si os apetece darle más color, pues le podéis poner un fleco, así como este, ¿ves? Rosita mezclado. Ahora vamos a aprovechar esta camiseta de My Little Pony, también de invierno, que le encanta a Irene. Y claro, tenía una pena de no ponerla en verano. Y bueno, perdonad el vídeo porque lo grabé con el móvil sin darme cuenta. Dice Irene que le vamos a cortar las mangas y hacer unos flecos. Y esta es una de las favoritas de Irene, ¿eh? Porque es de My Little Pony, ¿verdad? Y mira, también en lugar de dejarla ahí aparcada ya, de retirarla... La voy a llevar siempre. Hombre, siempre la vamos a llevar puesta. Pues le queda ideal y así la puede aprovechar todo el veranito todavía, ¿verdad, mi vida? ¿Qué tal te quedó la camiseta, mi amor? ¿Te gusta? No me gusta nada. ¿No te gusta nada? ¿Por qué?
porque me encanta. Ah, date la vuelta, mi vida, a ver. ¡Hala, qué chuli! ¡Ole! ¡Culete, culete! La camiseta ultimísima. Esta es la ultimísima que hizo Irene. A ver, ¿qué me decís? ¿Os gusta? Decídnoslos en el comentario. Dejadnos un comentario si os gusta o no la camiseta, ¿eh? La hice yo solita. Ella solita, a su gusto. Me encanta, mi amor. Una Mira, casita. Esta es una casa, esto de corazones, esto nada, esto es la chimenea y el uno. El cielo y el suelo. ¿Y el suelo? Pues me encanta, mi vida. ¿La quieres probar? Y os voy a dar un extra en este vídeo. Mirad, yo hago lo mismo con los pijamas. Es decir, los pijamas de invierno, que ahora que llega el verano, pues los tienes que retirar, porque claro, para el año que viene no le van a servir. Y en verano no se utilizan, que dan mucho calor, claro. Pues ¿qué hago? Lo mismo. Le corto las manguitas, dejo la camiseta en manga sisa y le corto el pantalón. Y entonces aquí tengo un pijamita de verano perfecto. Y este otro igual, este lo acabo de recoger del tendal, por eso está así. Y este, bueno, lo cortó Irene, por eso tiene las manguitas así. Mira cómo dejó esta, parece mordida, pero bueno, no veáis qué ilusión, qué emoción cortarse su pijama de invierno para el verano y nada, que le encanta, vamos. Y bueno, es otra manera más de reciclar y de aprovechar. Espero que os guste este truquito también. Bueno, ¿qué os han parecido? Como os decía, son camisetas que yo el año que viene no le voy a poner a Irene y sin embargo están nuevas, entonces ahora ya las vamos a aprovechar todo el verano para ir a la playa, para ir al campamento, para estar por casa, me da igual. Quedaron súper monas y ella está encantada. Así que os animo mucho a involucrar a vuestros peques en esta manualidad y disfrutar con ellos. Se lo pasan pipa y desarrollan mucho la creatividad, además que se sienten muy orgullosos de haber creado una prenda para ellos. Como dice Irene, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, vuestro like y suscribíos al canal. Os espero además en todas las redes sociales, como siempre, ya sabéis, en Facebook y en Instagram, que es mi segunda casa. Allí estoy a diario. Muchísimas gracias por verme, os envío un beso enorme, un achuchón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!